estamos y te dije que íbamos a entrar en contacto con la doctora Aguilera, que es médica pediatra del materno infantil, para hablar con ella sobre el tema hepatitis, algo importante a tener en cuenta sobre esta información que ha tocado distintos países del mundo, pero nuestra Argentina también, en Santa Fe puntualmente con un caso y 7 que estaban en análisis, ¿no? Pero qué importante es tomar recaudos ante estos temas. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Doctora, cuéntenos lo que hay que tener en cuenta sobre esta situación acá en Salta, ¿no? Siempre focalizando en la provincia, trasladamos esta información a toda la gente del Valle del Lerma y de distintos puntos de la capital que nos ven. Importante que tomen los recaudos necesarios. Sí, digamos, estos cuadros de hepatitis aguda grave, lo que hay que tener en cuenta los papás siempre es los síntomas que pueden presentar sus niños, que generalmente es un dolor abdominal, el niño está como decaído, puede tener dolor de cabeza, fiebre, Bien, vómitos, a veces cuadros gastrointestinales también, y bueno, eso es importante que consulten inmediatamente con su pediatra de cabecera. claro. Es importante también que revisen el calendario de vacunación, ¿sí? Para las hepatitis que conocemos, que Sí, son las virales y que tenemos, por ejemplo, hepatitis A y hepatitis B, para las cuales sí tenemos vacunación. bien. Y también es importante que recalquen siempre la buena higiene de manos antes de preparar los alimentos, antes de consumirlos, después de ir al baño. ¿Sí? Que los niños yo creo que ya han incorporado, con el tema COVID, han incorporado bastante esta prevención. Doctora, ¿podemos explicar puntualmente las diferencias entre la hepatitis A, la B, las hepatitis que tenemos y esta última que todavía entiendo se desconocen algunas cosas puntuales, pero es importante explicarlas? Bien, la hepatitis en sí es una inflamación aguda del hígado, ¿sí? Y que puede tener varias causas. Las más comunes son las virales, como ya les dije, y Sí, ahí tenemos hepatitis A, B, C, D y hasta E, bien, ¿sí? Y también pueden tener causas autoinmunes y también otras causas como tóxicos, alcoholismo, que lo que hacen es esto, provocar la inflamación del hígado. En el caso de la hepatitis A, algunas veces se presenta en forma fulminante, o sea, muy grave. Y en el caso de la hepatitis B, también lo que tiene gravedad es que puede cronificarse. ¿Sí? Eh, en cuanto a síntomas, casi siempre se presentan todas de manera similar, ¿sí? Esta afectación del hígado lo que provoca es esto, el dolor abdominal, que vaya el paciente sintiendo más fuerte, cambia el color de las mucosas, puede ir cambiando el color en la orina, en la materia fecal, ¿sí? Y bueno, uno ya cuando consulta con el médico toma los laboratorios pertinentes, entonces ahí también se ve la afectación puntual de las sí. enzimas hepáticas. Y la diferencia con estos niños que tuvieron esta hepatitis grave fue que estaban previamente sanos y no presentaron ni cuadro respiratorio, ni dolor de cabeza, ni fiebre, o sea, fue directamente el dolor abdominal intenso y ya la gravedad que se Claro. desencadenó. Que sabemos que, bueno, hay fallecidos en este caso y hay quienes están con trasplantes, ¿no? Exacto. Sí, sí, porque fue como si fuera una hepatitis fulminante, ¿sí? Claro. En poco tiempo evoluciona mal y los pacientes tienen que ingresar a terapia y, bueno, recibir este trasplante porque produce una insuficiencia hepática Sí, que ya hace todo un trastorno metabólico, encefalopatía, o sea, es de gravedad. claro. Doctora, ¿y hay casos acá en Salta de hepatitis? No, de esta nueva hepatitis no. ¿Y de las otras? Sí, eso se registra, pero con la vacunación hemos Sí, tenido mucha disminución en los casos, sobre todo bien. hepatitis A, que es la que se transmite por vía fecal oral, o sea, a través de las manos, de la contaminación de las manos. Con la vacunación ayudó muchísimo y lo mismo con hepatitis B, que ha disminuido un montón, pero como hepatitis B es de transmisión sexual, esa por ahí vemos un poco más. Claro. Ahora, entendemos que, como usted decía, el lavado de manos es fundamental, ¿no? El COVID nos dejó esta situación, hepatitis también es lo mismo, lo prevenimos desde el lavado de manos. Sí, sí, con toda infección, el primer vehículo son nuestras manos. O sea que tenemos que tener en cuenta eso, que así sea con agua y jabón o con alcohol en gel,
este lavado tiene que ser a conciencia, ¿sí? Durante 20, 30 segundos, cubriendo las partes delanteras, traseras de la mano, todos los dedos. Tiene que ser a conciencia y, como le decía, siempre antes de preparar los alimentos, antes de consumirlos, después de que van al baño, limpiar bien las superficies donde ponemos los alimentos. Bien, datos importantes a tener en cuenta, sobre todo con los niños, porque además hay otro dato que no es menor y es el rango etario en el que ataca este tipo de hepatitis grave, ¿no? Sí, sí, que han sido todos niños menores de 10 11 años. Claro, ¿se da solamente en esa franja, 10, 12 años, o puede llegar a tal vez un joven? No, sí, sí. Se ha comunicado como que hubo personas hasta 16 años. Sí. Pero las hepatitis A, sobre todo, sí las vemos en este grupo, y a veces un poquito más también porque son los que consumen alimentos callejeros muchas veces. Bueno, ahí a tener en cuenta también, ¿no? ¿Dónde vamos? Digo, ¿no? Qué tema, la verdad. Hay que tener en cuenta y hoy tomar esos recaudos necesarios. No hay casos de hepatitis grave en Salta, pero es necesario que tomen conciencia, ¿no? Exacto, sobre todo también con el agua que consumimos. Tiene que ser de una fuente conocida, o hacerla hervir, o incorporarle el hipoclorito de sodio también. Ajá, bueno, datos a tener en cuenta también. Bueno, doctora, le agradezco mucho el contacto, muy amable. No, de nada. Hasta luego. Bueno, la doctora Aguilera, médica pediatra de materno-infantil con nosotros, porque ellos también están con esta campaña de prevenir cualquier tipo de situación relacionada con estos virus, ¿no? Puntualmente la hepatitis, ¿no?